Bueno, muchachos, entonces para continuar con lo que es energía, vamos a continuar con la conservación de energía, que ya es lo correspondiente al capítulo 8 y va muy ligado con lo que estuvimos viendo el capítulo pasado, el capítulo 7. Entonces, para iniciar, se pueden ver los sistemas de estudio de dos maneras, como un sistema aislado y un sistema no aislado. Ahora, ¿qué sucede cuando uno ve el sistema no aislado? Decimos entonces que el cambio en la energía del sistema va a ser igual a la sumatoria de los trabajos realizados, que en este caso, como podemos ver en la segunda ecuación, la energía del sistema correspondría a la energía cinética más la potencial más la energía interna. Y la sumatoria de trabajos serían el trabajo como tal más la energía transferida por calor, el trabajo correspondiente al calor, el trabajo de las ondas mecánicas, el de la transferencia de energía, el de la transferencia de electricidad y el de la radiación o radiactividad. Y en el caso del sistema aislado, la energía, el cambio en la energía del sistema va a ser igual a cero. Es decir, en este caso, la energía se va a conservar en el sistema. Entonces, por lo general, lo ideal va a ser ver las ecuaciones o los problemas de esta forma, con el sistema aislado. Importante que uno escoge el sistema, uno escoge qué mete dentro del sistema, por así decirlo, es un enfoque para realizar los problemas. Entonces, como bien decía, por lo general lo más sencillo va a ser utilizar un sistema aislado. Después, también está el efecto de la fricción, que dice por acá que si se hace trabajo en el sistema por fuerzas que no sean de fricción, perdón, entonces la ecuación se puede escribir como el trabajo es igual al cambio en la energía cinética más la energía interna, donde la energía interna va a estar dada por la fricción. También dice que en el caso de fuerzas no conservativas, la energía mecánica va a estar dada por la ecuación que vemos acá, que es la energía cinética más la energía potencial más el cambio en la energía interna, que va a ser igual a cero. Y nuevamente, la energía interna va a estar dada por la fricción. Ok, ese era el enfoque que da el libro. Ahora hay otra forma de ver también el enfoque, bueno, pues el trabajo como tal. Y vamos a decir entonces lo que está acá. Nos dicen que consideremos un sistema de partículas. Entonces, el trabajo neto que se realiza lo podemos dividir o descomponer en tres tipos de fuerzas. Lo que son las fuerzas externas, que actúan, digamos, externas al sistema que estamos trabajando nosotros. Las fuerzas conservativas, el trabajo por fuerzas conservativas y el trabajo por fuerzas no conservativas. Entonces, esto es parte también de lo que les decía, que lo ideal es meter todo dentro de lo posible en el sistema. ¿Por qué? Porque en este caso, las fuerzas externas sería cero. Entonces, es un término menos en la ecuación del que preocuparnos, por así decirlo. Y bueno, cabe también destacar que el trabajo por las fuerzas conservativas va a estar dado por la energía potencial o bien la sumatoria de las energías potenciales existentes en término negativo. Entonces, continuando con esto, podemos llegar a que el trabajo neto va a ser igual a el trabajo por fuerzas externas menos la energía potencial más el trabajo por fuerzas no conservativas. Ya dijimos que la energía potencial era la fuerza conservativa. Y bien, si usamos el teorema trabajo-energía, que decía que el trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética, vamos a llegar a esta segunda ecuación, que dice que la energía cinética más la energía potencial va a ser igual al trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, de esta manera se define la energía mecánica total, que dice que la energía es igual a la energía cinética más la potencial. Y con esto llegamos a que el cambio en el trabajo, en la energía, va a ser igual a el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas no conservativas.
Entonces, bueno, llegando a lo que es conservación de energía, perdón, a lo que es conservación de la energía, vamos a decir, como mencioné antes, que en un sistema aislado, todas las energías se van a conservar, es decir, no va a haber cambio en la energía total, por así decirlo. Entonces, tenemos lo que dice por acá, delta E igual a 0. Y por tanto, la energía 1 va a ser igual a la energía 2. Es decir, como mencionaba, las fuerzas conservativas, lo que las fuerzas, perdón, lo que las fuerzas conservativas preservan es la energía mecánica total del sistema. Entonces, por acá un ejemplo, nos dicen que dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea ligera sin fricción, como se muestra en la figura que está acá a la derecha. El objeto de 5 kilogramos se libera desde el reposo. Entonces, mediante métodos de energía, nos piden encontrar primero la rapidez del objeto de 3 kilogramos justo cuando el de 5 golpea el suelo, y después nos piden encontrar la altura máxima a la que llega el objeto de 3 kilogramos. Entonces, nuestro sistema va a hacer todo lo que está acá. Nos mencionan entonces, iniciamos para la A, la ecuación, la energía. Voy a utilizar este enfoque que les estaba mencionando ahora para que se intente comprender un poquito mejor. Entonces, el trabajo de energías de fuerzas externas, perdón, más el trabajo de fuerzas no conservativas. Ahora, nos están diciendo que no hay fricción. Este término es 0. Y si utilizamos todo lo que está acá como nuestro sistema, no hay términos externos. Entonces, nuevamente, el trabajo por fuerzas externas será 0. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener conservación de la energía. Es decir, la energía inicial va a ser igual a la energía final. Entonces, energía sería la energía cinética y la energía potencial. Entonces, tenemos que despejar en términos de la velocidad para la masa del objeto de 3 kilogramos, es decir, para la masa 2. Entonces, aquí lo importante es ver que la velocidad va a ser la misma para ambas masas. Entonces, para iniciar, va a haber un término donde la gravedad va a actuar. Bueno, podemos ver que uno va a caer, el otro va a subir, entonces la gravedad va a tener diferentes direcciones. Entonces decimos por acá que la masa, en este caso la masa 1, va a actuar por la gravedad, por la altura, más la masa 2 perdón, esto es al revés. La masa 2 más bien es la que está actuando en dirección contraria. Si tomando los ejes normal, la masa 2 es la que actúa en dirección contraria a la gravedad. Entonces masa 2 por gravedad por la altura, y esto va a ser igual a la energía. Bueno, en este caso la velocidad va a ser la misma para los dos, e igualmente estamos hablando de la energía cinética. Entonces recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Entonces voy a sacar lo que es la velocidad y el término 2 a factor común,
y quedaría la masa 1 más la masa 2. Ok, entonces de acá podemos despejar para obtener la velocidad. Y la velocidad la vamos a obtener mediante la siguiente ecuación. Únicamente es pasar a dividir el término de la sumatoria de masas, pasar a multiplicar el 2 y sacar la raíz a esto, que es lo que estamos haciendo. Entonces aquí como factor común va a estar el 2 que pasamos a multiplicar, la gravedad y la altura. Y va a quedar la masa 1 menos la masa 2. Masa 2. Y en el denominador va a quedar la masa 1 más la masa 2. Entonces, bueno, en este caso, la gravedad ya sabemos que es un valor casi que fijo, 9,8, 9,81 metros por segundo al cuadrado. La altura nos están dando que son 4 metros. La masa 1 corresponde a 5 kilogramos, la masa 2 corresponde a 3 kilogramos. Y con esto vamos a llegar a que la velocidad va a ser igual a 4.43 metros por segundo. Entonces, esa va a ser la velocidad con la que el objeto de 3 kilogramos, la velocidad que va a tener el objeto de 3 kilogramos cuando el de 5 golpea el suelo. Y después nos piden encontrar la altura máxima a la que llega el objeto de 3 kilogramos. Entonces, bueno, botemos esto. Tenemos por acá la velocidad, que es así la vamos a necesitar, 4.43 metros por segundo. Dejémoslo por aquí apuntado. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es encontrar cuánto nos daría esa altura máxima. Vamos a decir que la energía cinética a la energía potencial va a ser igual a la potencial total que va a tener. O bien, para que se vea un poquito mejor, vamos a decir que la energía potencial en este caso va a ser, bueno, la energía cinética primero va a ser igual a la masa entre 2 por la velocidad que encontramos ahora al cuadrado más la energía potencial, que esta corresponde a la masa por la gravedad por la altura, y esto va a ser a la potencial total, por así decirlo, va a corresponder a la altura máxima. Entonces, despejando de acá, se van a cancelar las masas y en este caso va a pasar el término de gravedad a dividir ambos lados. Esta gravedad se va a cancelar y aquí va a quedar un término de gravedad dividiendo la velocidad. Y con eso vamos a llegar a que la altura máxima corresponde a 5 metros. Entonces, bueno, así obtendríamos en este caso la altura. Ok, entonces, otro término importante a considerar son las fuerzas disipativas, que bueno, ya vimos lo que son las fuerzas conservativas, entonces, bueno, esto viene complementando un poquito o bien va muy de la mano. Y nos dicen que analicemos un bloque que se desliza sobre una superficie. Entonces, en ese sistema, la única fuerza no conservativa es la fricción. Por lo tanto, el trabajo por fuerzas no conservativas va a ser igual al trabajo de la fricción. Y además, viendo que el sistema posee el bloque y la tierra o la superficie, todo, por así decirlo, las fuerzas externas serán cero. Entonces,
La fricción hace que ambas superficies se calienten, mientras la energía mecánica disminuye constantemente. Por esto es que se va a decir que es una fuerza disipativa la fricción. Y esto también lo vemos de que la vez pasada dijimos que era una fuerza no conservativa. Da igual acá se recalca de nuevo. Entonces, por eso se le llama fuerza disipativa, que es lo mismo que decir fuerza no conservativa. Entonces, volviendo a lo que es la energía interna, igual a como mencionábamos antes, podemos definir un nuevo tipo de energía interna, que es una función creciente de la temperatura mediante la ecuación que vemos acá, donde decimos que el trabajo realizado por la fricción es igual al negativo de la energía interna. O bien, la magnitud se puede decir que la energía interna es igual a la energía realizada por fricción, que igualmente es lo que habíamos denotado por el libro antes. Y con esto, la energía total del sistema se detalla como la energía más la energía interna. Y en un caso general, lo que podemos tener es que el cambio en la energía del sistema va a ser igual a la energía externa más el trabajo de la energía de las fuerzas externas más el trabajo por fuerzas no conservativas diferentes de la fricción. Entonces, bueno, eso es lo que estaba mencionando ahora. Que la fuerza, el trabajo de las fuerzas no conservativas hechos por diferentes de la fricción es el término que está por acá. Entonces, entrando a la parte final de este capítulo, vamos a ver lo que es la potencia, que dice que la potencia por lo general se define como la rapidez de transferencia de energía. Entonces, en el caso del que el método de transferencia sea por trabajo, entonces, teniendo que se realiza un trabajo en un tiempo delta t, la potencia media se va a medir como se ve por acá. El trabajo dividido entre ese tiempo. Y la potencia instantánea, como hemos visto anteriormente, es el límite de este término cuando tiende a cero, o bien la derivada del trabajo respecto al tiempo. Las unidades de este término son el watt, que el watt se define como un julio entre segundo también, o bien, si mal no recuerdo, kilogramo por metro cuadrado entre segundo cúbico. Viene siendo lo mismo. Además, es importante conocer que un caballo de fuerza, de potencia, perdón, corresponde a 746 watts y que un kilowatt hora es la energía transferida en una hora a una proporción constante de un kilowatt. Entonces, es decir, que un kilowatt hora corresponde a 10 a la 3 watts por 3.600 segundos, o bien 3.6 por 10 a la 6 julios. Importante conocer esto porque muchas veces cuando se trabaja con potencia, sean en unidades de caballos de fuerza, bueno, de potencia pues, como se le conoce, o bien en unidades de kilowatt hora. Entonces, tener en cuenta estas conversiones. También existe un término para partículas, donde se dice que cuando una fuerza actúa sobre una partícula que se mueve con una cierta velocidad, la potencia va a estar dada por F.V, es decir, el producto punto entre estos términos. Entonces también es importante conocer esto a la hora de resolver problemas. Entonces tenemos por acá un ejemplo. Nos dicen que un furgón cargado tiene una masa de 950 kilogramos y rueda sobre rieles con fricción despreciable. Parte del reposo y un cable conectado a un malacate lo jala por el tiro de una mina. El tiro está inclinado 30 grados sobre la horizontal. El furgón acelera de manera uniforme hasta alcanzar una rapidez de 2.2 metros por segundo en 12 segundos y después continúa con rapidez constante. Entonces nos piden A, ¿qué potencia debe proporcionar el motor del malacate cuando el furgón se mueve con rapidez constante? B, ¿qué potencia máxima debe proporcionar el motor del malacate? ¿Qué potencia debe proporcionar? La C, que dice que qué energía total transfirió el motor mediante trabajo para cuando el furgón salió de la pista, que tiene
1250 metros de largo, y D, qué potencia media proporciona el motor en todo el recorrido. Entonces, bueno, me quedo un poquito espacio. Voy a intentar resolver acá arriba. Entonces, para la parte A, primero, bueno, hagamos un diagramita de las fuerzas que van a actuar. A ver si puedo, porque no es bien malito para dibujar. Entonces, tenemos un plano inclinado que está la masa que tiene el furgón, y vamos a decir que esta es la poleilla, un malacate pues, y es que se está jalando, por así decirlo, y el furgón va a estar abajo. Entonces, acá está el ángulo que dice que son 30 grados. No voy a hacer 30, ¿verdad? Hacer el diagrama de fuerzas. 30 grados. Entonces, acá la fuerza que actuaría es la normal. Acá la tensión. Y acá el peso. Entonces, bueno, este sería el diagrama. Entonces, primero nos piden qué potencia, qué potencia debe proporcionar el motor del malacate cuando el furgón se mueve con rapidez constante. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es obtener el término en la posición horizontal para obtener la potencia como tal, utilizando la fórmula de, bueno, que acá es la vemos. Entonces, primero obtenemos la fuerza en la horizontal. La fuerza en la horizontal va a ser igual a tensión menos la normal, la componente de la normal, corresponde al seno de zeta, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a tener que la tensión va a ser igual a la masa con factor común multiplicando a la aceleración, y esto más gravedad por el seno, por el seno de zeta. Ya tenemos el término de referente a la tensión. Entonces, ok, podemos en este caso calcular la potencia. Entonces, importante destacar lo que nos dice por acá. Vamos a poner la primero. Lo que nos dicen es que se mueve con rapidez constante. Entonces, en este caso, la aceleración va a ser 0, pues es rapidez constante. Entonces, vamos a calcular la potencia como la velocidad por la fuerza, que en este caso va a ser la tensión, va a ser igual a la velocidad por la masa por la gravedad por el seno de zeta.
Y esto va a ser igual a 10.241 watts. Ok, esto sería la parte A. Vamos a ver si por acá me cabe la parte B. Vamos a decir que es la parte B, ok. Entonces nos dice la parte B, la potencia máxima que debe proporcionar el motor al malacate. Entonces en este caso sí se debe incluir el término de la aceleración, donde la aceleración va a ser igual a la velocidad entre el tiempo que nos están dando acá, que la velocidad es 2.2 metros y el tiempo 12 segundos. Entonces, haciendo esto y utilizando la misma ecuación, la potencia es igual a la velocidad, es igual a la velocidad por fuerza, nos va a dar un valor, por cuestiones de espacio no lo voy a poner todo, pero ustedes ya saben que la tensión va a ser todo este término, incluida la aceleración y la velocidad, los 2.2 metros que están por acá. Entonces, la potencia va a estar dada por esta ecuación y va a dar un resultado de 10.623 watts. Okay, la parte C nos preguntan ¿qué energía total transfirió el motor mediante trabajo para cuando el furgón salió de la pista que tiene 1.250 metros de largo? Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es decir que el trabajo va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Vamos acá. Entonces, el trabajo va a ser igual a la energía cinética, que va a ser la masa de los 950. Entre 2 por la velocidad de los 2.2 metros por segundo. Y esto va a ser más el término de energía potencial, que es masa por gravedad por la distancia por seno de zeta. Seno de zeta. Que la distancia es todo lo que corresponde a este plano. Nos están diciendo acá que son 1.250 metros de largo. Entonces esto nos va a dar un resultado de 5.82 por 10 a la 6 julios. Entonces, este es el resultado que obtenemos por acá. Y para la parte D, yo no sé si antes yo expliqué un poquito complicado el diagramita, el diagrama de cuerpo libre, pero aquí lo que está sucediendo es que este malacate, la perilla que está por acá, está jalando al camión, que el camión tiene 950 metros, por este plano inclinado, donde el plano inclinado está a 30 grados sobre el horizontal. No sé si yo antes lo expliqué un poquillo más enredado, pero bueno, la idea es esa, que todo está sucediendo por acá. Es el camión que está jalando por acá durante toda esta distancia de los 1.250 metros. Entonces, bueno, para tenerlo ahí en cuenta cualquier cosa. Y por último, esta voy a resolverlo aquí abajo, a ver si me da el espacio. La D, nos preguntan qué potencia media va a proporcionar el motor
todo el recorrido. Ahora, yo tengo datos para la primera parte del recorrido, donde nos dicen que alcanza una rapidez de 2.2 metros y 12 segundos. Pero no sé a cuánto corresponde esa distancia. Yo necesito saber para obtener el tiempo que dura en el resto del recorrido. Porque recordemos que para obtener la potencia necesito el tiempo total. Entonces, bueno, primero vamos a intentar sacar esa distancia y vamos a decir que entonces vamos a utilizar la ecuación que se utilizaba para movimiento de proyectiles, donde decimos que x final, la cuadrática, es igual a x inicial más velocidad inicial p más la aceleración entre 2 por t al cuadrado. Entonces, velocidad inicial es 0, se parte del reposo, la posición inicial es 0, y de aquí podemos obtener el x, que el x, despejando, la aceleración ya dijimos que se obtenía mediante la velocidad entre el tiempo, y el tiempo ya lo conocemos. Entonces de aquí vamos a obtener que la distancia recorrida para ese tiempo es de 13.2 metros. Entonces, para obtener el tiempo que me falta, nos dicen por acá que la rapidez va a continuar constante. Entonces, eso debo tomarlo en cuenta para obtener ese tiempo. Entonces, el resto del recorrido va a ser la diferencia entre la distancia que ya recorrí y lo que me falta. Nos vamos a decir que la distancia total es d y x es lo que acabamos de calcular. Y eso va a ser igual a la velocidad, pongámosle velocidad 1, que ya conozco. La velocidad 1 por el tiempo 2 que necesito averiguar. Todos son datos conocidos, entonces únicamente paso la velocidad a dividir y voy a tener que el tiempo 2 va a ser igual a 562 segundos punto 18. Ok, ya tengo el tiempo 1 y tengo el tiempo 2. Y anteriormente calculé la energía mediante trabajo o bien el trabajo realizado para la pista cuando se sale. Entonces, vamos a decir que la potencia va a ser igual a, potencia es igual a el trabajo que calculé entre el tiempo 1 más el tiempo 2, que es el tiempo total del recorrido. Entonces únicamente evalúo datos y voy a llegar a que la potencia es igual a 10.300, 359 watts. Y bueno, así sería como se resuelve esto. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que traía para complementar totalmente ya esta parte de conservación y de energía, trabajo, lo que son el capítulo 7 y 8. Y si en algún momento queda alguna duda de lo que expliqué hoy, de algún problema, de algo que hice, me pueden contactar y yo con mucho gusto lo que pueda les ayudo. Entonces, más bien, muchas gracias y disculpen el inconveniente de esa clase que se me atravesó en la hora normal del extranjero. Pero bueno, esto sería por ahora.
Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.